Doña Teresita, ¿le ayudo? No se preocupe, Alfonsito. Solo deme timbrando para que mi guambra venga. ¿Su guambra? Sí, pues. Unos compadres de Cotopaxi me dejaron a Lolita para que me ayude. O sea, digamos, es su empleada doméstica. Pues me ayuda en la casa. Oye, ¿y cuántos años tiene Lolita? 8 años. ¿Aló? Apura, sal, guambra, ven a meter las cosas. Ya salgo, Teresita. Pero la niña no está yendo a clases, ¿no? Ella tiene que estar aquí para lo que yo necesite. Pero sí le paga, por lo menos. ¿Para qué? Si les hago un favor a los taitas. Acá le doy de comer, le doy la ropa. El trabajo infantil en el trabajo doméstico es ilegal. Comprométete a no contratar a personas menores de 15 años para este. Si empleas a adolescentes entre 15 y 17 años, solo puede ser puertas afuera y asegúrate de brindarles sus derechos. Si te comprometes, sí se puede. Por un Ecuador libre de trabajo infantil en el trabajo doméstico. Este es un mensaje del Ministerio del Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas, el espacio radial en donde no estereotipamos a nadie. Como todos los miércoles, los acompañamos en esta franja horaria junto a Lauti y hoy tenemos con nosotros a Lourdes Albán, coordinadora de Pichincha de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Ecuador, y a Vladimir Chicaiza, representante de la Organización Internacional del Trabajo del Ecuador. En el marco de la campaña del Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Si te comprometes, sí se puede, por un Ecuador libre de trabajo infantil en el trabajo doméstico. Estaremos discutiendo en esta ocasión las causas estructurales que fomentan el trabajo infantil en el trabajo doméstico y que además propician que este sea desempeñado principalmente por niñas de poblaciones indígenas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este espacio. Muy buenos días, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí compartiendo con ustedes y con Lourdes sobre todo. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y encantados de poderles informar algo acerca del trabajo doméstico. Gracias Lola y gracias a Lourdes y a Vladimir por compartir este espacio. Realmente en Estereotipas estamos muy interesados por este tema y en el día de hoy ya, como siempre saben, los estamos invitando a que nos sintonicen a través de www.flaxoradio.es y también a través de nuestra fanpage de Facebook. Ahí nos buscan como Flaxo Radio Ecuador y allí nos pueden ver en vivo, pueden compartir la transmisión, pueden hacer algún comentario si quieren y aquí estaremos reproduciendo. A todos los que nos están escuchando, ¿se habían preguntado alguna vez o si sabían que el trabajo infantil dentro del trabajo doméstico es un fenómeno oculto, el cual está legitimado por la sociedad y en general considerado como algo natural? Algo ya escuchábamos en el spot al inicio que compartíamos. Por eso, para empezar, nos gustaría que nos comenten, Vladimir y Lourdes, ¿cuál es el estado de esta problemática en Ecuador del trabajo infantil dentro del trabajo doméstico y por qué se lo puede considerar como un problema estructural? A ver, el problema, digamos, puede verse desde más un punto de vista como todos los problemas en realidad. En términos cuantitativos, en términos de números, en realidad las estadísticas oficiales de Ecuador nos muestran un fenómeno reducido, un fenómeno aparentemente en números bastante pequeño. Sin embargo, creemos que existe un subregistro, dada la dificultad que tienen las estadísticas para poder ingresar a los hogares, que es donde ocurre este fenómeno. Pero independientemente, digamos, del número mayor o menor que este fenómeno represente, el problema fundamental y principal es que es un problema que tiene que ver con el rol y con el papel que estamos dando nosotros como sociedad a nuestros niños, a nuestras niñas. El rol que estamos dando también como sociedad a las mujeres, porque ya hablaremos un poco más adelante de este tema. Es un trabajo evidentemente feminizado y además sobre el tipo de sociedad que estamos aún en el siglo XXI construyendo una sociedad con una fuerte raigambre colonial. ¿Algo que quieras añadir, Lourdes? Sí, como decía Vladimir, en realidad el trabajo doméstico está visto como un trabajo específico de las mujeres. Las mujeres desde que más o menos pueden caminar, pararse, ya pueden servir un plato, pueden traer agua, pueden coger la escoba. Entonces, se vive todavía un estado patriarcal en el que la mujer cumple fundamentalmente ese rol. El rol de que es niña, es mujer, tiene que aprender a cocinar, a lavar, a planchar, a servir. Cuando sea grande se casa y tiene que seguir con esa misma función con el marido, no puede alzar cabeza, no puede hacer absolutamente nada sin permiso de nadie. Entonces, ese tipo de cosas queremos que la gente pues mire que no es realmente así, y peor aún en el trabajo infantil. Es
de acuerdo a su respuesta, también es muy relevante enfatizar el sesgo de género y racial y étnico que tiene este trabajo. La relación de lo doméstico con lo femenino, de lo reproductivo con lo femenino, sigue muy latente en el país, además de ser un trabajo deslegitimado e invisibilizado por la sociedad, ¿no? Veíamos que no hace muchos años recién se puso el tema del sueldo para las trabajadoras del hogar, un sueldo básico y con derechos y con ciertos derechos, pero creo que hay muchos avances por hacer también. Y en el tema del trabajo infantil, efectivamente, es algo que está completamente naturalizado y que un poco esos niños nacen siendo esclavos de ciertas familias. Entonces queríamos preguntarles cuáles consideran que son las formas o medidas necesarias para desarticular estas causas, qué acciones realiza la Asociación y Sindicato de Trabajadores Remuneradas del Hogar en Ecuador y qué acciones de acompañamiento lleva a cabo la Organización Internacional del Trabajo referente a estos temas. Quisiera empezar también esta parte de la conversación, básicamente dejando un concepto más o menos claro para saber a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de trabajo infantil en el trabajo doméstico, y eso es importante tener claro, estamos hablando fundamentalmente, digamos exclusivamente en realidad, de aquellas actividades que implican una relación laboral. Es decir, de una niña, de un niño, inclusive podría ser, o bueno, un adolescente, que trabaja para terceros. Eso es importante. No estamos hablando de las ayudas de las tareas en el hogar, en el propio hogar. Ese es otro tipo de fenómeno, ¿no? Hablamos únicamente de niños, niñas y adolescentes que trabajan para terceros, fuera de sus hogares, como trabajadores domésticos remunerados. Estos niños, digamos, esta población puede estar comprendida entre los 5 años a los 17 años, inclusive, y en Ecuador es legal trabajar bajo ciertas condiciones, inclusive en trabajo doméstico, siempre que usted cumpla al menos 15 años y tenga máximo 17 años. Digamos, ese rango de edad es un rango que permite trabajar siempre que se cumplan, insisto, algunas condiciones, entre ellas horarios reducidos, máximo 30 horas, no hacer actividades, por ejemplo, llamadas peligrosas, y no estar, sobre todo, viviendo dentro de la casa del empleador o la empleadora. Eso es fundamental, además de tener su derecho a la educación. Entonces, nos referimos únicamente a ese fenómeno, insisto, al trabajo para terceros. Frente a eso, la OIT está trabajando de manera muy cercana, tanto con el Ministerio de Trabajo cuanto lo más posible con el Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, un poco para poder establecer, primero que nada, un par de cosas que son importantes. Son fundamentales los avances legales. Los avances legislativos han sido importantes, evidentemente, y son básicos seguir profundizando en ellos. Sin embargo, me parece que es mucho más importante lograr que permee no solamente la letra de la ley, sino el espíritu de la ley en la sociedad. Es fundamental que la gente sepa que cuando usted está ocupando una niña o un niño en su casa, está cometiendo no solamente un delito, sino que está atentando en contra del futuro del país, el futuro de sus propios hijos. Entonces, eso es fundamental que la gente comience a pensar y a tomar acción. Entonces, la idea de esta campaña es poder movilizar a la gente en torno de ese objetivo común. Sí, como decía Vladimir, el trabajo infantil, el trabajo doméstico en sí ya es invisibilizado, y más aún el trabajo infantil. El trabajo doméstico infantil en las grandes ciudades quizás es algo controlable, es algo visibilizado, se podría decir algo. Pero, por ejemplo, en las ciudades, en las pequeñas ciudades, en los cantones, pues los niños, como decía Vladimir, entran desde los 5 años. Generalmente entran desde los 5 años y en muchos casos hasta que envejecen. Eso es porque en reuniones que hemos tenido hemos conversado con muchas madres de estos niños que también han sido trabajadoras domésticas y pues que con la manera de pensar de que se les manda desde guaguas a que aprendan a trabajar, a que hagan algo, pues esas cadenas no se rompen. Y realmente el trabajo infantil se dice que debe estar fuera del hogar, se dice que deben estudiar, pero realmente ese tipo de cosas no se da, pues para nosotras que somos adultas no se nos respetan nuestros derechos, no se cumplen con lo que tanto la Organización Internacional del Trabajo como nuestro Código de Trabajo nos dice. Imagínese lo que es para el trabajo infantil. Son derechos que son más vulnerables todavía. Son gente que entra a las casas y básicamente las casas, si a uno con ser adulto le traga la casa, uno entra temprano, tiene una hora de entrada, lógicamente, pero no tiene una hora de salida en un servicio doméstico. Y para los niños peor, los niños empiezan súper temprano, trae esto, manda esto, hace el otro, Entonces es bien complicada la situación. Yo creo que se debe crear conciencia
primero en los mismos padres, en la sociedad en general, y debe ser algo de política pública, que esto se vaya erradicando. O sea, no puede seguir más con esta situación de que porque es mujer tiene derecho a trabajar. Creo que este sistema patriarcal se debe básicamente terminar. A continuación los vamos a invitar a escuchar una cuña radial. Está narrada en quichua y está dirigida principalmente a padres y madres de familias y responsables de niños y niñas menores de 15 años, adolescentes de 15 a 17. Escuchamos la cuña y luego regresamos para seguir conversando con Lourdes y Vladimir. Ñuka pusa wata charikpi, ñukapak tayta, paypak riqsishkaman Quito llaqtaman kacharka. Ñami tigramusha nishpa rirka, shinapas mana shamurka, shuk hatakipa rikurirka. Ayllu llaqtamanta shamurkani, mana mishu simita rimayushashpa. Teresa mama, randikunata apachishpa, katichishpa purinata yacharka. Apura, salgo, Ambra, ven a meter las cosas. Ñuka tayta nirkani, kushkita mana charini kikinta charingapa. Chaymantami chay wasipi sakinaman rirkani. Ñuka ña hatunyashpa, ñuka llata tuta yachana wasiman rirkani. Sinchimi karka. Shuktak shimipi kishkana aspinapas sinchimi karka. Ñuka shutimi Dolores. Kankunapa wawakunata mana sakingichik ñuka shina kawsayta charichu. Mana kutishuk wasikunapi llankachu kachangichik. Wawakuna shuktak llankaykunatami ruranakan. Yachana wasiman rina, pukllana, hambirishpa kawsana kan. Tukuy shina ayllukunapa kuyayta chaskishpa wiñana kan. Shina rurashpa ushangimi. Ecuador mama llaqtapi mana wawakunapak llankay tiyachu. Mana wasiukupi llankachun kachangichik. Kayu yaytakunmi Ministerio de Trabajo, Shinallata, Organización Internacional del Trabajo. Aquí estamos de regreso en Estereotipas. Allí escuchábamos la cuña radial. Recuerden que estamos hablando con Lourdes de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Vladimir de la Organización Internacional del Trabajo. Les recordamos que pueden escribirnos sus inquietudes a nuestras redes sociales en Flaxo Radio Ecuador en Facebook y en Twitter como @FlaxoRadio. Hoy estamos conversando acerca del trabajo infantil en el trabajo doméstico, de sus causas estructurales y de sus consecuencias. Y para seguir conversando les queríamos preguntar cuáles son justamente las principales consecuencias para el desarrollo de los niños y las niñas que se involucran dentro del trabajo doméstico. La principal problemática, se podría decir, es la falta de estudios. Muchos de ellos dicen al momento que le emplea a un menor que sí le va a dar la oportunidad de que vaya a estudiar, pero en la realidad le ponen tantas tareas y tantas trabas que el menor se ve cohibido, se puede decir, de eso. Y eso se le está negando la oportunidad de poder leer, de poder estudiar, de poder profesionalizarse y por lo tanto poder aportar al país con una mejor economía. Se debe tomar en cuenta y hacer conciencia también de que las y los trabajadores remunerados del hogar, tanto en el trabajo infantil doméstico como el trabajo doméstico en general, aportamos a la economía también del país, aportamos a la economía de las familias. Hay momentos en los que las estadísticas mencionan de que el trabajo infantil doméstico se ha reducido. O sea, no estoy en contra de eso, pero creo yo que las estadísticas en realidad reflejan lo contrario de lo que la sociedad y lo que el país en sí vive. Vuelvo y repito, nadie ha hecho seguimientos en las diferentes provincias, en las provincias pequeñas, en los cantones, donde los niños y niñas sí están en casas trabajando, no ganan un salario básico, muchas veces con la finalidad solamente de que el niño o la niña aprenda a trabajar. Y si nosotros preguntamos a estos niños y a estas niñas y a estos adolescentes, o sea, si te gusta hacer el trabajo que hace, a la mayoría no le gusta. Es porque los padres les impusieron eso, es una cadena, vuelvo y repito, que no se rompe y que se debería romper. No digo que esté mal hacer un trabajo. Todo trabajo es digno, todo trabajo que uno se haga con dedicación, con esfuerzo, es bien merecido. Pero el asunto es dar la oportunidad a estos niños, a estos adolescentes, a que se lleguen a preparar, a tener un futuro mejor. Refiriéndonos al tema de las estadísticas que justamente nos comentabas, que muchas veces hay cierta incongruencia con los casos que suceden en la vida real, ¿cómo los ha tratado el sindicato? ¿Han llegado esos casos al sindicato? ¿Cómo tuvieron el contacto ustedes con esta problemática? Bueno, yo estoy hace unos 6 años, pero las compañeras llevan 19 años dentro de la asociación y dentro del sindicato,
Y pues ellas han tenido casos, muy pocos casos realmente de trabajo infantil. El problema es que las compañeras no quieren hablar de este tema. El hecho mismo de decir que uno es empleada doméstica o trabajadora remunerada del hogar, la gente tiene vergüenza porque siempre ha sido considerado el peor trabajo, como el peor trabajo que una mujer puede hacer. Entonces, eso es bien difícil para uno poder decir a la compañera y hacerle entender de que su niña tiene que tener mejor oportunidad, de que su niña debe estar en ese momento estudiando, más no trabajando, haciendo cosas propias de la edad. Entonces, con este tipo de cosas, con este tipo del qué dirán generalmente de la mayor parte de compañeras, creo que es la falta de autoestima, la falta de concientización, de valorizarse como mujeres y valorizar el trabajo que lo hacen, hace que no se visibilice, que se invisibilice más. Y si uno, con ser compañera y que se está conversando a diario, compañera esto, compañera está mal lo que usted está haciendo, no se ha logrado tener buenos resultados. Yo difícilmente veo que las estadísticas que tienen sean verídicas, porque va a golpear una puerta, o sea, yo salgo, la dueña de casa es la que sale, no sale el empleado. Nosotros hemos solicitado inspecciones. Entonces, dirás que te pago bien porque si no ya sabes la patitas a la calle. Tienes que decir que sí cumplo con todo porque si no esto. Muchas compañeras se han visto en este problema. ¿Y cuál es el asunto? El asunto es el miedo a perder el trabajo porque uno está al frente de las familias. Detrás de uno tiene hijos que mantener, muchas veces madres solteras, madres abandonadas o simplemente madres con esposos que están sin trabajo, porque esa es la realidad económica. O sea, una cosa es que pues los grandes asambleístas, no estoy en contra ni en favor, vuelvo y repito, coman todos los días, desayunen bien todos los días, y otra cosa muy diferente es uno con un salario básico irse al mercado. A mercado, no estoy hablando de Supermaxi, Megamaxi, comisariatos grandes, estoy hablando a nivel de mercado, donde uno puede regatear. Esas son cosas completamente diferentes. Esas son estadísticas que no reflejan la realidad de un trabajador doméstico y consideraría yo que de un trabajador en general. Entonces, con todo este tipo de cosas del trabajo infantil, es bien precaria, la situación es bien complicada. ¿Cómo puede tener unas estadísticas? Quizás estoy yéndome más allá del tema, estoy saliendo fuera de lo que en realidad tenga el INEC, pero la realidad nuestra a la realidad estadística yo sí le veo una gran diferencia. Ya para ir finalizando, queríamos pedirle también si nos podrían contar un poco acerca de la campaña que se está llevando en Ecuador, cuál es el objetivo de la misma, qué tipos de actividades están llevando a cabo y cómo también, que un poco ya veníamos charlando, ¿no? Cómo hacer que justamente el espíritu de la ley, como decías vos, o de las campañas permee en la sociedad y en las acciones de cada uno, y también de qué manera la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar puede aportar a este proceso. Sí, yo quisiera recomenzar justamente de las ideas de Lourdes, que además con las cuales comparto definitivamente. Me parece que independientemente del número de la estadística, insisto, puede ser mayor, puede ser menor, yo considero que hay un subregistro ahí por la dificultad metodológica que hay en hacer una encuesta de empleo en hogares particulares. Me parece a mí que lo importante es lograr que la sociedad empiece a cambiar las formas de ver las cosas. Y eso, digamos, casi de manera automática nos llevará a reducir cifras y números. Que en realidad cifras y números lo que nos dan es ideas de qué es lo que hay que hacer. Más que trofeos, las cifras de los números son indicadores de lo que tenemos que hacer. Y en ese contexto lo que queremos es justamente trabajar una campaña que empiece al menos a plantear el problema. Es decir, miren, acá hay un problema que posiblemente usted no lo ha visto, que quizás usted lo tiene en su casa y que no lo ha visto. Pare un momento, deténgase, piense. ¿Le parece que está correcto? ¿No le parece que es momento de tomar algún tipo de acción? Mira, aquí tengo información, tengo este spot, tengo este díptico, tengo esta información, que a usted le puede dar pistas para hacer un par de cosas, pero lo importante es que usted pare un momento y piense. Póngase en el lugar de esta niña, de este niño. Piense en su hijo, piense en su hija. ¿Le parece correcto? ¿Le gustaría? Creo que no. Empecemos a cambiar la forma de ver las cosas. Eso es lo primero. Eso es lo que esta campaña pretende. Y básicamente a partir de eso, poder movilizar. Que la gente haga cosas, grandes o pequeñas. Siempre que haga cosas para que esa cuestión cambie. Lo segundo es decir, ok, perfecto, ya yo voy a cambiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer luego? La campaña tiene información que un poco también refleja el estado actual de la situación en el país. En Ecuador estamos aún trabajando en la construcción, en el fortalecimiento de un sistema de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también en el mejoramiento del mercado laboral.
Es muy complicado en este momento poder hacer un seguimiento y decir, bueno, ok, yo encuentro un niño o una niña trabajando en este sector, en este caso trabajo infantil, en trabajo doméstico, ¿qué hago? Pues mire, hay formas. Entonces la campaña le está indicando. Existen posibilidades para poder acercarse a los consejos cantonales de protección de derechos en los cantones, al SPID en Quito. Es decir, hay que buscar mecanismos institucionales para poder reportar los casos. Ecuador tiene, al menos ahora, un sistema único de registro de trabajo infantil que permite identificar a estas niñas y a estos niños y permite que desde el Estado se pueda remitir a algunos servicios que estas niñas y estos niños podrían estar necesitando. Pero esto es un segundo momento, digamos. Esto es lo que la campaña pretende de manera casi indirecta. Lo que la campaña pretende ahora mismo, insisto, vuelvo al comienzo, es cambiar el chip. Que la gente empiece a ver las cosas de un modo diferente y que empiece a actuar en consecuencia. Que vean que el trabajo infantil en el trabajo doméstico está mal. Que los niños y las niñas no tienen que trabajar. Que los niños y las niñas tienen que estar educándose, tienen que estar jugando y que la educación, como decía Lourdes, es el camino. Estamos en Flaxo Radio y ustedes saben muy bien la importancia que tiene la educación y la diferencia que marca en las personas. Referente a este tema de la campaña y justamente a ponernos a pensar en cambiar el chip, dentro de la información que tiene la campaña, y si nos podrían explicar un poquito más qué derechos se les violentan a los niños y niñas que realizan trabajo doméstico y cuáles son las condiciones apropiadas en las que deberían trabajar los adolescentes que están en edad de 15 a 17 años que pueden ejercer esta labor. ¿Cuáles son las condiciones apropiadas en las que deberían desenvolverse? A ver, primero vamos con el tema de los derechos. Y nuevamente me remito a Lourdes. El principal derecho que se violenta a sus niños es su derecho a la educación. Me parece que es un derecho básico y fundamental. Un segundo derecho que está muy, muy vulnerado porque uno supone equivocadamente que el trabajo en un hogar es un trabajo sencillo. Nada más falso que eso. Hemos trabajado en un par de actividades pequeñas de estudio y resulta que el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, es un trabajo peligroso. Contacto con químicos, contacto con armas, con herramientas punzantes que cortan, contactos con líquidos calientes. Es un trabajo sumamente peligroso. Un trabajo que además demanda largas horas y que además demanda actividades repetitivas. Y que además demanda estar atento a deseos de otras personas. Ese conjunto de cosas configuran una serie de riesgos en el trabajo que le vuelven un trabajo peligroso. Un niño, una niña, un adolescente está sujeto a trabajos peligrosos y no debería ser. Ese es un segundo elemento que también es fundamental tener en cuenta. No se le está dando la posibilidad de un desarrollo adecuado. Hay un tema de que se habla poco y que me parece que es fundamental aquí al menos toparlo. Hay una modalidad de trabajo que se llama puertas adentro, en cuanto la adolescente generalmente duerme dentro de la casa del empleador o la empleadora y es mucho más vulnerable a una serie de abusos, incluidos sexuales. Y me parece que eso es un tema que también debe ser considerado y debe ser visibilizado de manera más clara. Eso al menos dentro de los principales derechos que se vulneran con estas niñas. Frente a eso, pues bueno, ¿qué se está proponiendo? ¿Y cuáles deberían ser las condiciones para que estas niñas puedan trabajar? Como les comentaba también hace un momento, en Ecuador la edad legal para trabajar es 15 años. Es decir, a partir de los 15 años podrían trabajar eventualmente en esta actividad. Al menos con 3 o 4 condiciones que son: no pueden trabajar más de 30 horas a la semana. No pueden trabajar más de 30 horas a la semana. Deben percibir un salario mínimo unificado, tal cual como todas las personas. Deben tener derecho a la educación, un horario específicamente dedicado para educación. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, pueden trabajar dentro de la casa del empleador. Digamos, pueden dormir dentro de la casa del empleador. Deben salir a sus casas. Y tampoco pueden hacer actividades consideradas peligrosas. Con ese conjunto de condiciones, es posible que ellas puedan trabajar. ¿Y en dónde podemos encontrar información sobre la campaña? ¿Cuáles van a ser los canales de difusión? ¿Redes sociales? ¿A través de los medios de comunicación? ¿Cómo va a ser la difusión? Sí, la campaña en este momento se está difundiendo a través de radios. Hay spots radiales, tanto en español como en quichua. Tenemos material informativo para repartir a través de talleres que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en Quito, Guayaquil y Riobamba, en principio, que son ciudades que reciben, son ciudades expulsoras también de niñas y niños que trabajan. Se está entregando esta información para que la gente pueda básicamente tener acceso a las medidas que se pueden tomar. Y tenemos también probablemente un hashtag que es @yo me comprometo,
donde ustedes pueden evidentemente... Numeral, sí. Numeral, yo me comprometo, donde ustedes pueden dejar sus comentarios, donde ustedes pueden también alimentar la campaña, porque la campaña también pretende alimentarse de los comentarios, alimentarse de sus opiniones y también poder ser un espacio interactivo para poder responder inquietudes. Muy bien, queremos agradecer a nuestros invitados por su gran aporte y diálogo en Estereotipas. A todas y a todos los que nos están escuchando, recuerden que el trabajo infantil en el trabajo doméstico es ilegal y que las y los adolescentes pueden trabajar en este sector siempre y cuando sea puertas afuera y bajo los derechos de la ley. Comprometámonos y unamos esfuerzos y también apoyemos a esta campaña a través de todos sus canales de difusión, porque es importante, a partir de eso se genera la discusión y se pueden cambiar cosas que están naturalizadas en lo cotidiano. No sé si quieres decir algo más. No, también agradecerle ahí a los invitados, a Lourdes y a Vladimir por haber venido. Para todos los que nos están escuchando, van a poder volver a escuchar este programa, va a estar colgado en YouTube, en la página de Facebook. Compartan, comenten, pónganle me gusta, así justamente esto se difunde más y podemos aportar ese granito de arena para ver si permean estas ideas y estas prácticas en la sociedad, que ya es hora, ¿no? que empecemos a cambiar ciertas cuestiones. Antes de cerrar este programa, déjenme comentarles que sigue la programación de Flaxo Radio. 12:10 llega lo mejor de la cartelera musical con Magali Valdés en De 6 en 6. Y a las 5 de la tarde, La Loca de la Casa, un bello programa de literatura y poesía. Le agradecemos al Javi Macas en la producción y en los controles, siempre atento. A Isabel Ramos en la dirección de la radio, y los vamos a dejar con otra de las cuñas radiales que nos han traído hoy. Esta es en español y está dirigida principalmente a los y las empleadores y empleadoras. Gracias. Doña Teresita, ¿le ayudo? No se preocupe, Alfonsito. Solo deme timbrando para que mi guambra venga. ¿Su guambra? Sí, pues. Unos compadres de Cotopaxi me dejaron a Lolita para que me ayude. O sea, digamos, es su empleada doméstica. Pues me ayuda en la casa. Oye, ¿y cuántos años tiene Lolita? 8 años. ¿Aló? Apura, sal, guambra, ven a meter las cosas. Ya salgo, Teresita. Pero la niña no está yendo a clases, ¿no? Ella tiene que estar aquí para lo que yo necesite. Pero sí le paga, por lo menos. ¿Para qué? Si les hago un favor a los taitas. Acá le doy de comer, le doy la ropa. El trabajo infantil en el trabajo doméstico es ilegal. Comprométete a no contratar a personas menores de 15 años para este. Si empleas a adolescentes entre 15 y 17 años, solo puede ser puertas afuera y asegúrate de brindarles sus derechos. Si te comprometes, sí se puede, por un Ecuador libre de trabajo infantil en el trabajo doméstico. Este es un mensaje del Ministerio del Trabajo y de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Flaxo Radio, amplificando ideas.